¿Escucha en la casa? Sí, profe. Genial. Bueno. Me ha hecho entrar en calor esto. La tecnología. Bien. ¿Ahí se escucha? Bien. Sí, profe. Voy a compartir el documento. Bueno, a ver. ¿Se escucha, gente? ¿Sí? Vamos a ver si esto anda. Sí. Joder. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Yo soy la contadora Patricia Novero. Los voy a acompañar en Fiscal 1, en algunas clases teóricas. Antes de empezar la clase de hoy, les voy a confirmar los temas que van al parcial del otro sábado. Recuerden que es el otro sábado de la mañana. Ya les digo bien, lo terminamos de definir hace un rato. Y va a entrar teórico. Teórico hasta la unidad 5 inclusive completa. Teórico hasta la unidad 5 inclusive, ¿sí? Y práctico hasta la 4. ¿Está? Teórico hasta la 5, práctico hasta la 4. Eso es el próximo sábado a la mañana. Recuerden que pueden rendir con la ley, en papel, no van a poder tener nada digital, no se puede rendir ni con teléfonos, ni con notebook, con nada, lamentablemente. Así que traigan las leyes, si es que la necesitan, pues después es complicado pedirla prestado, ¿sí? Traigan identificación porque controlamos identificación. Ah, bien. Bueno, hoy vamos a arrancar con la primera de las 4 categorías. Ustedes saben que el impuesto, las rentas están divididas en 4 categorías en función de la tipología de la renta, ¿sí? Primera, segunda, tercera y cuarta. La primera de las rentas es la renta básicamente del suelo, que llamamos las rentas del suelo, la segunda de los capitales, la tercera de las actividades económicas, comerciales, industriales, de servicios, y la cuarta las rentas personales. Hoy vamos a empezar con la primera categoría, en donde básicamente la legislación, ustedes en el papel de trabajo tienen marcada toda la legislación para que después la puedan repasar, está definida primero cuáles son las rentas que abarca la categoría, en el artículo básicamente 44, y después la vamos complementando con varios artículos que explican algunos otros puntos. Después pasamos a lo que es la renta, la determinación de la renta bruta, neta, deducciones, y algunas particularidades que tiene la renta de la primera, ¿sí? Básicamente les decía que esta es una renta que tiene que ver con los inmuebles, las rentas obtenidas por los ingresos generados por los inmuebles, locación de inmuebles, derechos reales sobre inmuebles, y también los muebles que forman parte de esos inmuebles. Y ahora lo vamos a ver un poquito al artículo 4 en detalle. Y lo que aclara que es muy importante el artículo 44 es que todo lo que veamos hoy como rentas de la primera son siempre, van a ser de la primera en tanto y en cuanto no sean obtenidas por un sujeto del artículo 53, dice la ley. Eso significa que las rentas no sean obtenidas por un sujeto de empresa. Vamos a ver que el 53 es la tercera categoría, en donde es bastante subjetiva. Entonces, cuando ustedes se encuentren con un sujeto del artículo 53, básicamente una empresa, la semana que viene ya vamos a ver tercera,
todas las rentas que obtienen esos sujetos, porque la definición de la categoría es subjetiva en gran parte, todas las rentas que obtengan los sujetos son de tercera. Esto con la primera por ahí no es tan grave porque tienen el mismo criterio de imputación. ¿Ustedes recuerdan cuál es el criterio de imputación de las rentas y los gastos que tiene cada categoría? ¿Se acuerdan? Básicamente manejamos dos criterios, además de un intermedio, pero ¿cuáles son los dos criterios? Devengado y percibido. Primera, ¿cuál es? Segunda, tercera y percibido. Entonces, la primera y la tercera tienen el mismo criterio de imputación, que es el devengado. Entonces, por ahí no es tan grave o no cometemos tantos errores que cuando hablamos de una renta de segunda. Cuando veamos segunda, que es percibido, es muy delicado imputarle a un sujeto de la tercera algo por lo percibido, porque los sujetos de la tercera siempre van a aplicar el devengamiento. Entonces, cuando veamos tercera, vamos a ver que todo lo que veamos de primera y segunda, porque cuarta imposible aplicar en tercera, porque es de trabajo personal de la persona, entonces cuando veamos tercera, todas las rentas que obtengan esos sujetos van a ser de tercera. Entonces podemos decir que la primera, la segunda y la cuarta son rentas que exclusivamente le competen a las personas humanas en sucesiones indivisas, ¿sí? En donde tienen características especiales para el nacimiento de la obligación. ¿Se acuerdan cuando vimos el artículo 2? Que tiene que haber una serie de características para que se configure la renta gravada, ¿sí? Cosa que no sucede en los sujetos de la tercera. ¿Estamos hasta acá? Bien. Criterio de imputación, ya lo vimos, es por lo devengado, con lo cual acá, cuando estemos en primera, no nos interesa cuándo cobramos los alquileres, le vamos a llamar así en general, cuándo cobramos esos alquileres, ni tampoco nos interesa cuándo pagamos los gastos vinculados con esos alquileres, porque estamos hablando de rentas por lo devengado. O sea que los vamos a imputar y si decimos que estamos hablando de rentas exclusivas que exclusivamente le competen a personas humanas, vamos a decir que las imputamos al periodo fiscal de esa persona, todos los ingresos y gastos devengados en el periodo fiscal que le competen a la persona humana, que ¿cuál es? Siempre. Año calendario, no dudamos, claro, porque vamos a ver cuando veamos tercera que eso va a cambiar. Entonces, rentas de primera, devengado, ingresos y gastos devengados en el periodo fiscal que corresponda, que como es persona humana siempre va a ser año calendario, o sea, nosotros vamos a trabajar este año con ustedes en los prácticos con el periodo fiscal 2025, que es el último que está vencido, que estamos liquidando este año, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando de las rentas de primera del 2025, vamos a determinar el total de ingresos devengados del 1 de enero al 31 de diciembre y de gastos devengados del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025, porque estamos frente a una persona humana. ¿Está claro? Bien. ¿Qué pasa cuando cobramos por adelantado? Cuando hay un cobro por adelantado, que es común, no diría que es habitual, pero es común que... ¿Perdón? Ah, pensé que había una pregunta. Digo, cuando estamos frente a un cobro adelantado de alquileres, que nos pagan más de un año juntos, al no estar devengado, para la persona que lo está cobrando al momento de armar la renta gravada, lo que se cobra por adelantado correspondiente a periodos fiscales siguientes, ¿sí? Supongamos que estamos liquidando el 2025, el contrato va de mayo por 2 años, entonces me pagan un año entero, me van a pagar de mayo del 2025 a abril del 2026. ¿Está bien? Vamos que me lo pagan adelantado por una cuestión de conveniencia, un precio. Cuando yo voy a liquidar el 2025 de esa persona, le voy a tomar por lo devengado los periodos que correspondan de mayo a diciembre, porque el otro no está devengado. Ese cobro anticipado que tenemos, para la persona humana en definitiva es un pasivo que tiene, porque le han pagado antes algo que no se devengó. ¿Claro esto? ¿Esto dónde es importante? Es importante, más, además de la renta, para no pagarlo adelantadamente, en la confección del patrimonio. Ustedes ya vieron esquema, ¿cierto? Bien. Vieron que el esquema tiene 3 partes, básicamente. La renta, el patrimonio y el cuadro de justificación de variaciones. Entonces, cuando estamos armando, tenemos que ver el impacto que tiene la información en las 3 partes de la declaración jurada. Con lo cual, en ese caso, tendríamos, por un lado, una renta devengada por 7 meses, 6 meses, un pasivo
Entonces lo tengo que exponer en mi patrimonio porque es de primera, ¿se entiende? Entonces, tengamos cuidado con el análisis que tiene impacto en toda la declaración jurada, no solamente mirar la renta gravada. ¿Está claro? Entonces, si no está devengado, no es renta gravada en este periodo, tengo que esperar que lleve el devengamiento, con lo cual, si un cobro adelantado no va a formar parte de la renta gravada, pero sí lo voy a estar debiendo porque ya me lo pagaron y no se devengó hasta el 31 de diciembre. ¿Estamos? Bien. Vamos. Sí. Claro, es pasivo los meses del periodo fiscal siguiente que se cobraron en el 2021. Bien. Vamos a arrancar con el artículo 44, donde están definidas las rentas de la primera categoría. Entonces, el inciso A dice que son rentas, o se consideran rentas de la primera categoría, el producido en dinero o en especie de la locación de inmuebles urbanos o rurales. Básicamente el alquiler de inmueble o el arrendamiento. Urbanos o rural, por eso hablamos de alquiler o de arrendamiento cuando hablamos de rural, ¿está bien? Entonces, todos los alquileres o arrendamientos devengados en el periodo fiscal que estamos liquidando deben sumarse como rentas gravadas de la primera categoría. También aclara la ley que no importa que ese cobro sea, el alquiler esté pactado en dinero, en peso, digamos en plata, o en especies. Igualmente está grabado. Lo que vamos a ver es, cuando estamos frente a un contrato de alquiler, que lo más común es en los arrendamientos rurales, esté pactado en especies, ¿cómo vamos a darle valor a esa renta para pagar impuestos sobre la renta que corresponde? ¿Está bien? El artículo 46 de la ley justamente aclara cómo le damos valor cuando los alquileres o los arrendamientos son en especies y dice que si son pagos recibidos, si son bienes recibidos en pago que han sido vendidos en el mismo periodo fiscal, se declara como ganancia el valor de realización de dichos bienes. Si los bienes recibidos, cancelación de ese arrendamiento, no han sido vendidos al cierre del periodo fiscal, se declara como ganancia el precio de plaza de los bienes al final del periodo fiscal y cuando se vendan en ese ejercicio, o sea, en el ejercicio en que se produzca la venta, se deberá computar como ganancia o pérdida la diferencia entre el precio en plaza que se declaró y el precio de venta. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros tenemos un alquiler, dijimos vamos a devengar de enero a diciembre, del 1 al 12, ¿sí? Este contrato tiene varios años. A nosotros nos entregan en pago de arrendamiento quintales de soja, ¿sí? Grano. Acá nos entregan 50.000 quintales. ¿Qué hacemos con esto? Como lo hemos cobrado en especie, ¿qué nos dice la ley? Si esto que yo recibí en cancelación de mi arrendamiento del año, lo vendo durante el año, antes de esta fecha, no hay problema porque yo tengo el valor real. Al valor el que obtuve la venta de los bienes que me entregaron, ese es el valor de la renta que yo voy a declarar como ingreso grabado. La situación se produce, la complicación es cuando llegue el 31 de diciembre, que termina mi periodo fiscal, la tengo que devengar y no está vendida. Esto es lo que resuelve la ley diciendo, si al momento del cierre del periodo fiscal hay parte o todo que no has vendido, no está realizada, le vas a dar un valor. ¿Cuál es el valor? El valor en plaza que tienen esta soja, por ejemplo, al 31 de diciembre. ¿Sí? Entonces, si la soja el 31 de diciembre vale 500.000 pesos, la tonelada, bueno, ¿cuántas toneladas me quedaron en stock de lo que corresponde al devengamiento de ese año? Le doy valor a los 500.000, que es el valor a ese momento. ¿Vamos? ¿Qué pasa los años siguientes? Cuando lo venda, en algún momento ese grano lo voy a vender, ahí voy a ver si, en definitiva, lo devengue por encima o por debajo. En general, el valor es mayor, porque sube el valor, salvo que suceda algo excepcional. Si no, cuando llegue el momento de venta, supongamos que lo vendo en marzo o abril del año siguiente, y en lugar de 500, la soja costaba 700. Bueno, esos 200.000 de diferencia por quintal, lo voy a considerar devengado en el próximo periodo fiscal. Si hubiera perdido, lo voy a considerar una pérdida de primera de ese periodo fiscal. ¿Se entiende? Esa es la forma en la que vamos a
valorizar cuando tenemos en especie. Entonces, si lo vendo, no hay problema, tengo el valor real, y si no lo vendo, le tengo que dar un valor que será el valor de cotización o de plaza al cierre. Profe, disculpe, ¿qué Perdón. dijo que pasaba con los 200.000 si lo vendía a 700? Exacto, ahí justo me está preguntando el compañero lo mismo. Sí, cuando lo vendo tengo que pagar por la diferencia, porque por los 500 ya devengué. Yo devengué por 500, cuando lo vendo en 700, estoy debiendo de devengar 200. ¿Estamos? ¿Está claro? Gracias. ¿La casa? Bien, de nada. Sí, profe. Bien. B, 44B. ¿Qué otro concepto consideramos renta de primera? Dice, cualquier especie de contraprestación que se reciba por la Constitución en favor de terceros de derecho de usufructo, uso, habitación, anticresis, superficie u otros derechos reales. Estamos hablando acá de, sobre los inmuebles, que exista algún tipo de derecho real oneroso. No es lo más habitual, pensemos en un usufructo, por ejemplo. Todo esto que mencionamos acá son derechos reales que están en el Código Civil. Si hablamos de derechos reales, están en el Código Civil, ¿verdad? En los artículos 1882 al 2237 están enumerados los distintos derechos reales que puede haber sobre los bienes, que pueden ser inmuebles o muebles. Cuando hablamos de derechos reales sobre inmuebles, ¿sí? Vamos a estar en rentas de la primera categoría. Imaginemos un derecho de usufructo. En general son gratuitos, si se reserva el derecho de cobrar los frutos, ¿sí? No hay una cuestión onerosa. Vamos a ver qué pasa ahí cuando hay una cesión de usufructo, quién es el que tiene que declarar la renta. Pero digo, cuando por otorgar un derecho real existe una contraprestación, la persona que la otorga y recibe una renta, por eso, esa renta es de primera categoría y está grabada. ¿Está? Así no me olvido por las dudas, no recuerdo si lo tengo más adelante. ¿Qué pasa cuando hay un usufructo? Quiere decir, yo tengo un inmueble, que esto sí es muy común, tengo un inmueble que es de dominio mío, esto sucede mucho con la gente mayor, que le da a sus hijos los bienes anticipadamente en herencia, es decir, se deshacen del dominio de sus bienes inmuebles para que el día en que no estén, eso esté resuelto. Entonces fallece la persona y ya automáticamente le queda a los herederos los bienes. Entonces yo soy la dueña del bien, decido entregarlo a alguien, que pueden ser los hijos, entonces yo lo que cedo es el dominio, pero me reservo el usufructo del bien. ¿Qué significa eso? Que mientras yo viva, todos los producidos y las rentas ganadas por el alquiler, por ejemplo, de esos inmuebles, aunque ya no sean míos desde el punto de vista de dominio, como tengo yo a mi favor el derecho real de usufructo, lo tengo que declarar yo, porque yo soy el que estoy obteniendo la renta, en definitiva. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que digo hasta ahí? Bien, fíjense que esto también les toca en el patrimonio. Eso para que ustedes siempre lo piensen integralmente. Si yo tenía en mi patrimonio 5 inmuebles que en octubre del 2025 los dono a mis hijos, hago un anticipo de herencia y me reservo el usufructo, ¿qué va a pasar con mi patrimonio? Se va a reducir porque yo tenía inmuebles al inicio que al cierre en mi patrimonio yo declaro mi activo real. Ese inmueble no es más mío. ¿Está bien? Entonces, el inmueble deja de estar en mi patrimonio y lo que tengo ahora es un derecho real que en realidad no tiene valor. ¿Se entiende? Entonces yo lo tengo que dar de baja porque ya no lo tengo más yo. Lo he dado y informo a quién se lo di. Sin embargo, al mantener el derecho real, lo voy a informar como derecho real. Ese derecho real es el que me va a generar que de existir rentas sobre ese inmueble las declare yo. Si yo no tengo ni la titularidad del bien, ni el usufructo, no puedo declarar la renta. Esto que a veces dice, no, pero lo declara él, no, pero si no es el dueño y no tiene el usufructo, ¿cómo va a declarar el alquiler? ¿Se entiende? ¿Estamos? Bien. 44C. ¿Qué más se consideran rentas de la primera categoría? Las mejoras. Dice, el valor de las mejoras introducidas en los inmuebles por los arrendatarios o inquilinos que constituyen un beneficio para el propietario y en la parte que éste no está obligado a indemnizar. ¿De qué estamos hablando acá? Estamos hablando, y en general vamos a ver en los incisos que vienen ahora a continuación, que todos aquellos erogaciones, en este caso inclusive es una inversión,
que impliquen un beneficio para el propietario, que de no haberlo hecho otra persona, lo hubiera tenido que pagar él, se transforman indirectamente en una renta. O sea, estamos frente a rentas indirectas, producto de algún beneficio que está pagando el inquilino. En el caso de la mejora estamos hablando de alguien que hace algo en el inmueble, lo alquiló. Dice, mira, yo le voy a hacer un baño nuevo porque esta casa necesita otro baño. ¿Ah? Después vamos a ver la definición de mejora porque hay un límite muy cerca entre lo que es una mejora o es un mantenimiento del inmueble. Vamos a poner un ejemplo claro para que se vea que es una mejora. Le hizo un baño nuevo. Es una mejora, ¿está? Yo digo, le hice, mira, yo lo voy a hacer al baño porque creo que la casa lo necesita, sí lo necesita, pero y el dueño le dice, sí, pero yo no tengo un peso, no, te puedo pagar, listo. El inquilino dice, no te preocupes, lo hago yo y lo tomo a mi cargo. Esa casa, que tenía un solo baño, el inquilino le hace otro, ahora tiene 2 baños. La casa no vale. Ahora una casa con 2 baños, más allá de que la tiene que declarar y demás, ¿verdad? Catástrofe. Entonces, esa mejora que se le incorporó al bien, que la pagó el inquilino y no se la reintegró el propietario. Cuidado con esto. Distinto es cuando se la reintegra, porque entonces ahí no hay una renta indirecta. Si en el mismo ejemplo recién, dice, mira, yo voy a hacer el baño, bárbaro. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, te lo descuento, te quedan 2 años, te lo descuento tanto por mes. Ahí se lo reintegró. Entonces no es más renta, porque la está pagando el propietario a través de restarle en el alquiler mensual. ¿Está bien? Entonces estamos frente a una mejora sobre el inmueble que lo paga claramente el inquilino y no la reintegra el propietario. Si esto es así, el valor que tiene esa mejora, ¿cuánto fue la inversión? 1,5 millones de pesos, 10 millones. Bueno, ese valor es mayor al quito. Después ver cómo lo pagamos, cómo lo devengamos. Lo primero que necesito que entendamos es el concepto. ¿Se entiende el concepto? ¿De qué estamos hablando? ¿Sí? Bien. O sea que tenemos un inmueble que ahora vale un poquito más, con lo cual inclusive mi activo cambió. Porque patrimonialmente mi inmueble, si el baño vale 10 millones más, a lo que yo valía ahora vale 10 millones más. Entonces también lo tengo que activar. ¿Está claro? Bien. Fíjense la definición de mejora que está en el decreto reglamentario en el artículo 230 y dice lo siguiente. Las mejoras son erogaciones que no constituyan reparaciones ordinarias. Se presume que reviste el carácter de mejora cuando su importe supere el 20% de valor residual del bien. Acá hay una cuestión que es muy subjetiva. Esta presunción admite prueba en contrario, ¿está? Entonces, primero, el primer concepto es, no estamos hablando de mantenimiento del bien, porque el gasto de mantenimiento es otra cosa. Se me rompió el baño, hay que arreglarlo, hizo mantenimiento. Es un gasto que lo tiene que hacer el inquilino porque forma parte del uso del bien, ¿está bien? Entonces, una cosa que estemos hablando frente a un mantenimiento, porque inclusive cuando el gasto de mantenimiento lo hace el propietario, que puede pasar, por ejemplo, se rompió el baño y es una rotura importante que en realidad tiene que ver con el estado que tenía el inmueble, entonces el inquilino dice, pero lo tenés que pagar, pago. Bueno, listo, dice el propietario, yo lo pago. Ese gasto de mantenimiento que le hace el propietario, como lo paga él, es un gasto computable. Recordemos siempre el concepto de gasto computable. ¿Qué gasto es el gasto computable? Artículo 83 de la ley, todo aquel gasto que sea necesario ¿para qué? Obtener, mantener, conservar. Entonces, en general, con todas las rentas que veamos, los gastos vinculados a esto van a ser computables. Si yo estoy manteniendo el inmueble que tengo afectado a alquiler, claramente que ese gasto lo voy a poder vivir. ¿Está claro? Entonces, y acá es donde viene la importancia de identificar si estoy frente a un gasto de mantenimiento, porque un gasto lo voy a restar, o si estoy frente a una mejora. El contribuyente va a intentar decir que es un gasto de mantenimiento, porque va a bajar la renta. Arca le va a decir, esto es una mejora. Entonces ya entramos a la discusión. A ver, ¿cuál es el punto? Bueno, entonces, el 230 hace alguna aclaración y hace una primera presunción de valor. Primero dice, cuidado que no son mantenimiento ordinario. No estamos hablando de erogaciones. Si vos estás manteniendo el bien, está bien, no es mejor. Y después dice, mira, yo presumo, en principio creo que si el valor de la mejora es suficiente como para ser tan alto, que supere, fíjense, supera el 20% del valor residual del bien. Hay que hacer un calculito, ¿cuál es el valor residual del bien? Entonces, puede ser un importe muy alto o intermedio, y si ya está todo amortizado es nada, pero digo, hay un valor en donde
La razonabilidad de alguna manera induce a decir esto no es un gasto común, acá hiciste algo de mayor envergadura, en principio es una mejora. Bueno, ese en principio a veces es muy discutible, porque no es contundente. Tenemos gastos de mantenimiento muy importantes. Muy importante. A ver, la casa se hundió completa porque el agua hizo tuve que levantarla. ¿Qué es? ¿Una mejora? Y no. Y fue un importe muy importante. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, a ver, ¿es un valor de referencia? Sí. Tengo que tener cuidado con esto porque si la realidad cuál es, si yo hago un gasto de esta envergadura que supere el 20% del valor residual del bien, voy a tener que acreditar yo que eso no es un gasto de mantenimiento, es una inversión. O al revés, perdón, voy a tener que acreditar yo, que a mí me conviene, que es un gasto de mantenimiento y no una inversión. Porque Arca me va a decir, eso es una mejora. ¿Se entiende? Entonces, a veces no es tan fácil y no es tan contundente decir, bueno, a ver, esto es matemático. Vos dices, no, es el contribuyente. No, la verdad que no es una mejora. O sea, tuve que hacerle esto, si no sabes qué, se me venía abajo. Bueno, cuestiones discutibles, pero que entendamos el concepto, ¿sí? A los fines de los prácticos, de los ejercicios de ustedes, sí vamos a hacer un poco más matemático. Entonces, digo esto, van a ver ustedes los ejercicios y se les dice, hizo una mejora de tanto, o calcula a ver si es mejora. Ahora, si hay algo claro que les diga, supera el 20% del valor del residuo del bien, pero pudo acreditar que no es una mejora, no es una mejora. ¿Por qué les digo esto? Lean los datos que se le dan. Pueden tener la misma situación con 3 o 4 hipótesis diferentes y ustedes le dan a todas iguales. Máquina de hacer chorizo, todas mejoras. No. El error que ustedes cometen es ese, no leen, vienen con esto es mejora. Te estoy diciendo que dice que no, pero dice 20%. No. O sí. ¿Vamos? Bien. Porque después salen a que la profe dijo que si era el 20%, no. Estoy diciendo cuidado con ese 20% que admite prueba en contra. ¿Estamos hasta acá? Bien. Segunda cuestión, ¿cómo voy a devengar esa mejora? Yo digo, bueno, partimos, ahora ya tenemos claro que, supongamos que es una mejora, ¿sí? Definimos que la persona le incorporó una mejora de 10 millones de pesos porque le hizo ese baño nuevo y lo va a pagar el inquilino porque el propietario le dijo, vos haces lo que quieras, pero yo no tengo un mango, bueno, lo pago yo, dijo el inquilino. Bien, 10 millones de pesos. ¿Cómo hago para devengar eso? Y esto lo resuelve el decreto reglamentario en el artículo 110, inciso F, donde dice que las mejoras, el valor que le damos a la mejora, que tiene que estar valorizado, por supuesto, con cuál es el gasto de la inversión que se ha hecho, no se imputan completamente en el momento de la realización, es decir, del gasto, sino que se distribuye en los meses que resta para que finalice el contrato de alquiler. Se debe computar como renta desde el mes en que se realiza la mejora, o se habilita, dice la ley, que en general coincide, hasta el de la finalización del contrato. ¿Qué me está queriendo decir entonces con esto? Tengo una mejora que vamos a tener 3 periodos fiscales, contrato de alquiler 3 años. Para hacerlo fácil, lo alquilé el inmueble el 3 de enero del 2024. Por 3 años, 2024, 2025, 2026. ¿Sí? El 8 de marzo del 2025, el inquilino terminó su baño y gastó los 10 millones de pesos. Bueno, listo. Y lo pagó el inquilino. Entonces yo ya sé que en este momento se produce un hecho de incorporación de mejora que me genera a mí una renta presunta indirecta de mayor alquiler. ¿Sí? Esos 10 millones de pesos podría, una alternativa, si no estuviera esto aclarado, sería, bueno, en este momento están devengados, y la verdad que sí, porque el baño está listo. Sin embargo, el decreto reglamentario en beneficio del contribuyente dice, no, mira, para no castigar tanto un solo periodo, te voy a permitir que distribuyas este gasto, o lo que sería para vos esta ganancia, este ingreso, en lo que le queda a tu contrato de alquiler. ¿Qué me queda? Si la mejora es de marzo, me queda desde marzo, periodo 3 del 2025, hasta el 12 del 2026, que es cuando termine ese contrato. Entonces voy a agarrar los 10 millones
los voy a dividir por los meses que le restan a mi contrato de alquiler desde el mes en el que se incorporó la mejora, y esa partecita que me va a dar, igual todos los meses la voy a sumar como mayor devengamiento. Entonces, todos los meses a partir de la mejora, yo voy a tener el alquiler normal devengado del contrato más esa proporción extra por la valorización mensual de la mejora hasta que se termine ese contrato. ¿Se entiende? Igual, es desde el periodo. Estamos en marzo. Se cuenta. El problema es que vas a tener ahí, bueno, no, porque en realidad es para ganancia que es anual. Y a veces te costa permiso. ¿Estamos? Marzo. Les iba a decir esto. Si el contrato de alquiler se termina el 31 de diciembre y yo renuevo con el mismo, y si lo puedo seguir estirando, no. Era el contrato de alquiler. ¿Vamos? Hay otro contrato, ya está. Se empieza de nuevo, ya la mejora, ya pagué por ese valor de la mejora. ¿Estamos? ¿Se entiende, chicos? Bien. Sí. Claro, en este caso, vamos de nuevo. Cuidado con esto. ¿En qué caso se produce la ganancia por mejora para el dueño? ¿En qué caso? Únicamente cuando la mejora la hace el inquilino, la paga el inquilino. Y yo no la reintegro. No hay reintegro. Por eso para vos más ganancia. Y decíamos antes, si la hace el inquilino, pero yo se la descuento y la reconozco, ahí no hay ganancia para mí, porque la estoy pagando yo en ese caso. ¿Entendés? ¿Se entiende esto? Esto es muy importante, después vamos a ver cómo afecta esto a la amortización de la mejora. Entonces, solo va a haber renta indirecta cuando la mejora la paga el inquilino y el propietario no se hace cargo de nada, no la reintegra, no le reconoce nada. ¿Estamos? Bien. ¿Qué más se consideran ganancias de la primera categoría? Contribuciones directas o territoriales y otros gravámenes que el inquilino arrendatario haya tomado a su cargo. O sea, básicamente cuando el inquilino toma a cargo los impuestos, en general es lo más común. Entonces, si le dice que el impuesto, ojo con los servicios, que es otra cosa, el servicio no, porque el servicio claramente tiene que ver con el uso del inmueble. El inquilino paga la luz, y sí, claro, es un servicio, eso no es mayor renta. Lo que sí es mayor renta es el pago de impuestos o contribuciones que graban el inmueble, porque eso lo tiene que pagar el dueño, el propietario. Si se lo paga el inquilino, ¿le está dando más plata de alquiler o no? Bueno, listo. Entonces, mi ganancia va a ser el alquiler más los impuestos que paga el inquilino. ¿Está claro? Bien. El importe abonado por los inquilinos arrendatarios por el uso de muebles y otros accesorios o servicios que suministre el propietario. Básicamente los muebles. Cuidado con esto. Nosotros dijimos que la primera categoría es una renta vinculados al suelo, es decir, ganancias de alquiler de inmuebles o derechos sobre los bienes inmuebles. Cuando el inmueble tiene como complemento alquiler de muebles, que puede ser que las casas se alquilan amobladas, el valor de alquiler de esos muebles, que puede estar individualizado o no, ¿sí? En general, cuando la casa está amoblada, el valor es único. Mira, que alquilo la casa que tiene todo adentro, el televisor, el lavarropa, y el valor es tanto. Entonces, todo alquiler se considera más alquiler de inmueble, en definitiva. Cuando el valor es individualizado, es decir, mira, yo te cobro tanto por el alquiler de inmuebles y con todos los muebles, si lo querés, te agrego un plus de tanto. Ese plus, que son alquiler de muebles, como está vinculado al inmueble, también es de primera. Es como un incremento del valor de alquiler del inmueble. Claro. ¿Por qué es importante que identifiquen que son muebles vinculados al alquiler de un inmueble y no muebles solitos? Porque cuando vean segunda, van a ver las rentas derivadas del alquiler de bienes muebles en general. Por ejemplo, una maquinaria. La maquinaria agrícola es muy común que la alquilen, no la compran. Entonces van y se la alquilan a alguien, la trabajan y la devuelven. Bien, el alquiler de esa maquinaria no es primera, es segunda, porque es maquinaria, es un mueble solo, ¿está claro? O sea, acá estamos frente a muebles accesorios de un inmueble. ¿Está bien? El F y el G son dos rentas que las vamos a llamar presuntas. Fíjense lo que dice el inciso F.
Son rentas de la primera categoría, el valor locativo computable por los inmuebles que sus propietarios ocupen para recreo, veraneo u otros fines semejantes. Renta presunta que grava el uso o goce del propietario del inmueble, y a su vez el decreto reglamentario en el artículo 107 dice que el valor locativo de ese inmueble va a ser o sería igual que el alquiler o arrendamiento que obtendría el propietario si alquilase el inmueble en cuestión. O sea, ¿de qué estamos hablando acá? De los famosos inmuebles de verano, de temporada. Estos inmuebles, que pueden ser temporada de verano, de invierno, generan una renta presunta si uno no puede demostrar que lo estuvo usando. Entonces dice, a ver, los meses es un inmueble que está destinado a generar rentas por alquiler, con lo cual, mientras no lo use el propietario, cosa que va a tener que acreditar, se presume, sin admitir prueba en contrario, que el inmueble está alquilado. Entonces, en la época de alquiler, ¿verdad? Que no todo el año, pero si yo tengo, por ejemplo, un inmueble en Punta del Este, y de diciembre a marzo ese inmueble tiene que estar alquilado. No, yo lo usé todos los meses, vamos a tener que acreditar. Si no, se presume que una renta, se determina ese valor de la renta. ¿Cuál va a ser ese valor de la renta? Bueno, ¿cuánto hubiera cobrado el dueño si lo hubiera alquilado? Que en general es lo que pasa, está alquilado y no se declara. Entonces, digo, los inmuebles destinados a recreo veraneo generan una renta presunta siempre, salvo que se pueda acreditar de manera fehaciente que se estuvo usando por el dueño. Hay gente que se va a los 4 meses y la usa. Bueno, bárbaro. Cuidado cuando no es así, porque me va a generar renta presunta. ¿Estamos? A su vez, el artículo 45 de la ley dice, sí, sí, es verdad. A ver, sin admitir prueba contrario en cuanto al alquiler presunto, digo. La única manera de acreditar sería demostrar que estuviste vos. Sí, sería la única. O sea, no puedo decir, argumentar otra cosa de por algún motivo no estuvo alquilada. Esa parte no admite, ¿entendés? Salvo que la estés usando. Si yo la uso, pero si no la uso, no puedo alegar nada. Exactamente, exactamente. Está alquilada, punto. ¿Sí? Bien. Bueno, el valor locativo no puede ser inferior, lo que le decía, el valor de mercado, lo que yo obtendría por ese alquiler. Y una cuestión importante que lo aclara el decreto reglamentario, que lo vamos a ver cuando vemos la determinación de la renta bruta y neta, que este tipo de rentas presuntas, esta puntualmente, dice, en el caso que el inmueble, este tipo de inmueble, genere una pérdida, la misma no es computable. ¿Qué quiere decir con eso? Recordemos que en ganancia lo que está grabado es el resultado final, que puede ser ganancia o pérdida, o sea, ingresos brutos o renta bruta menos gastos, deducciones, neta. Esa neta puede ser ganancia, puede ser quebranto o pérdida. Cuando este resultado neto de un inmueble de este tipo de rentas presuntas de recreo veráneo me da quebranto, ¿cuándo sería eso? Por ejemplo, le hago un cálculo de alquiler presunto por 4 meses, cuando le resto los impuestos, le resto gastos que tuve que mantener, le resto comisiones de alguien que me lo administra, me da una pérdida. Cuando me da pérdida, por el tipo de renta de la que estamos hablando, que es presunta, no lo puedo computar. Te voy a hacer de cuenta que es cero, no la voy a poder restar de las otras rentas de primera, ni de otra categoría. ¿Se entiende? Sí. Sí, ahora vamos a hablar de las deducciones. ¿Estamos hasta acá? Entonces, resultado de inmuebles de recreo veraneo, cuando les da quebrantos no lo computan, cero, hasta ahí llego. ¿Estamos? Distinto es este tipo de renta presunta que está en el G, que también es presunta, y dice, el valor locativo o arrendamiento presunto de inmuebles cedidos gratuitamente o a un precio no determinado genera una renta presunta, aplica en el inciso en lo que vimos en el inciso anterior, pero no hay limitaciones para el cómputo en el caso de que esto nos dé quebranto. Esta situación de los inmuebles cedidos gratuitamente lo que intenta proteger es la simulación de inmuebles prestados. Si hay un inmueble que está prestado, o mejor dicho, cedido gratuitamente, debe existir un contrato que se llama comodato. Comodato gratuito, bien documentado, acreditado, y hay que tener mucho cuidado también con demostrar que realmente es gratuito. ¿Está? Acá estamos hablando de casos en donde hay una cesión sin nada, sino es que se lo preste a fulano, no que
cuidado con los hijos, hay cuestiones a veces que son muy subjetivas, entonces algunas son defendibles, sí, como el caso de los inmuebles habitados por los hijos, se da mucho, por ejemplo, con los estudiantes, si es mi inmueble, pero lo usa mi hijo, bueno, voy a tener que acreditar con mucho cuidado, porque ARCA tiene esta herramienta y cualquier cosa que detecte que no sea, digamos, que haga caer esa explicación que uno da, nos graba con una renta precio. Entonces, en principio, la sesión gratuita está grabada. Algo que yo pueda acreditar, digo, comodato sería lo ideal, porque un comodato, y si es un pariente que no sea el hijo, cuidado. ¿Estamos? Porque ya, entonces yo le presto cualquiera y está todo gratis. La verdad que no es tan así. ¿Está claro? Sin embargo, fíjense entonces que en este caso, esto no rige el cómputo de la cuestión de la limitación del cómputo de quebranto que vimos recién. ¿Sí? Lo puedo tomar. En este caso lo puedo tomar. Bien. Sublocación. ¿Qué es la sublocación? Cuando hablamos de sublocación, el artículo 113 del decreto reglamentario permite, o de alguna manera aclara qué pasa en el caso de que existe una sublocación. Que si bien hoy el Código Civil la tiene bastante restringida, por no decir prohibida, existe. ¿Qué es la sublocación? ¿De qué estamos hablando? El inquilino alquila a su vez. Esa sublocación puede ser total, el inmueble entero, como lo alquile, lo doy, o puede ser parcial. En caso de existir sublocación, básicamente vamos a aplicar exactamente los mismos conceptos que para la locación. Si es una sublocación parcial, y bueno, proporcionaremos en función de qué es lo que estoy subalquilando. Claro, pero el hecho de que, digamos, que yo lo esté alquilando no me invalida que después tenga una renta por sublocación. Entonces, si yo alquilo, va a haber un primer locador, y si a su vez subalquilo, yo como sublocador también voy a tener que pagar ganancias por la renta obtenida por esa sublocación en la parte proporcional que corresponde. ¿Está claro? Bien, aplicando, como les digo, los mismos conceptos. ¿Estamos hasta acá? Bien, esa sería la definición o la enumeración de las rentas que vamos a incluir dentro de la primera categoría. Lo que vamos a ver ahora es cómo vamos a determinar esa renta bruta y neta, donde vamos a hablar ya de las deducciones para obtener ese resultado final. En la determinación de la renta bruta y neta está en el decreto reglamentario, a partir del artículo 110 del decreto reglamentario, que aclara lo siguiente. Dice que la sumatoria de los ingresos enumerados en el artículo 44, el que vimos recién, además se deberán incluir como ganancia los créditos que se recuperen y que hubieran sido tratados impositivamente como incobrables en el año en que tal que hecho ocurre. Esto lo dice el inciso A del artículo 110. Dice, ¿cuándo se considera incobrable un alquiler? Cuando se finalicen los juicios de desalojo y de cobro de peso. ¿Qué herramienta nos da acá el decreto reglamentario? Que la verdad que es muy buena porque ¿qué permite hacer? En este caso, permite cortar el devengamiento. Como estamos frente a una renta por lo devengado, dijimos que no nos interesa si nos pagan o no nos pagan, con lo cual se podría dar la situación de que tenemos un inquilino que se instala en la casa y no paga nunca más y nunca lo podemos cobrar y lo tenemos allí usurpando, por ejemplo, un inmueble. O no necesariamente usurpando, pero está 5 o 6 meses sin pagarnos y tenemos que hacerle juicios para poder cobrar desalojar. Entonces, la ley no tiene muchos conceptos de incobrabilidad. Yo diría que tiene 2 o 3, nada más. Tanto en primera, este es el único que vamos a ver en primera, que tiene condiciones muy estrictas porque estamos cortando la renta y estamos cortando el impuesto. Y luego vamos a ver un par más cuando vemos en tercera. ¿Sí? Si no, la ley, cuando es por lo devengado, es por lo devengado y no se puede interrumpir el devengado. No, pero este mes no me pago, es por lo devengado. Entonces, ¿qué sucede cuando hay un incobrable? Primero, ¿cuándo puedo decir que hay un incobrable a los fines del alquiler de inmueble? Primera, puedo decir que hay un incobrable y significa interrumpo, dejo de devengar, no pago más impuestos, cuando a esa persona le tuve que hacer juicios de cobro y de desalojo, y los dos están terminados. ¿Sí? Recién ahí voy a cortar el devengamiento. No es suficiente una carta de documento, le mando a un abogado, lo intime, no. Tiene que haber juicios
terminados de ambas cosas. Con lo cual, yo diría que es casi cuando ya lo estoy sacando, porque es muy estricta la ley para cortar ese devengamiento, si no, todo el mundo manda una carta de documento y listo, corto. ¿Entiendes? Bien. Si se diera esa situación, que yo corté el devengamiento, el contrato continuó, o sea, la persona siguió estando en el inmueble, o sea, hay más devengamiento posterior, o no, recién cuando yo cobre todo lo que sigue posterior, si no hay más posterior, no se va a dar esta situación. Pero digo, corto el devengamiento y la persona se queda, con lo cual hay más valor de alquiler para cobrar. Eso posterior al corte del devengamiento, que me lo habilitaron los juicios, recién voy a pagar y lo voy a considerar más renta en el año en que efectivamente lo cobre. Si no devengo más hasta el momento de la efectiva percepción. Y lo que voy a tener que tener cuidado llegado ese momento es qué parte de eso yo ya devengué. Porque a lo mejor va a haber una deuda acumulada. Supongamos que la persona me debe desde enero del año pasado. Recién en octubre terminó los juicios y todavía hoy está y me sigue debiendo. Pero yo hasta octubre que terminó los juicios devengué. Hoy que cobro va a haber una parte que ya está devengada y otra que no. Entonces, cuidado con duplicar la renta grabada, porque lo que ya se devengó antes del corte, porque no estaban los juicios, ya no pago. Lo que voy a esperar para considerar renta y tomarlo por lo percibido es lo que se podría haber devengado con posterioridad a esta situación de los juicios. ¿Está claro? No es muy habitual, pero puede suceder. Ustedes lo van a ver en la práctica. A ver qué les decimos, se produjo la incorporabilidad con tal fecha, con lo cual tienen que ver en qué momento lo incorporan después a ese recupero, digamos. ¿Sí? Bien. Sí. Profe, disculpe, entonces si se cortó el mes 10, ¿yo puedo tomar desde enero hasta el mes 10, dijo? Claro, vos vas a haber devengado desde enero a octubre del 2025. Eso ya lo devengaste en la declaración jurada en el periodo fiscal 2025. Cuando vayas a hacer el 2026, que cobraste todo, no vas a meter de nuevo lo que ya devengaste en el periodo 2025. ¿Entiendes? Solamente vas a tomar como más renta lo que es con posterioridad a los juicios, porque si no vamos a estar duplicando, vas a pagar 2 veces sobre la misma renta. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. ¿Alguien tenía una? No importa porque vos ya cortaste. Por eso justamente, o sea, es que vos ya los declaraste como incobrables. Y lamentablemente no los vas a recuperar. Ahora te entiendo la pregunta. No es que después te los vas a poder descontar, no. Por eso lo que hay que hacer en estos casos es no demorar. Porque no es que, voy a decir, bueno, yo perdí, pero es que en realidad de alguna manera los vas a cobrar. Si vos le hiciste juicio, mal, bien, un poco menos, vas a cobrar. Y si no, lamentablemente ganancias no tiene previsto en primera, ni en ninguna, la devolución de eso que en definitiva no terminaste cobrando nunca. Por eso te dice, acá te doy las herramientas, cortalo cuanto antes. Mientras no lo cortes, para mí sigue devengando y me tenés que pagar. Perdóname, ¿entendiste? ¿Sí? Sí. Sí. Ujú. Ujú. No, pero sí, los que se recuperen, pero después de que dejaste de vengar. ¿Está? Por eso, lo que seguís devengando, que ya no, digamos, lo que sigue con el contrato vigente, pero ya no devengaste en ganancias, eso lo vas a tomar cuando lo recuperes. Lo que ya pagamos, porque no vamos a duplicar. Es lo posterior a ese corte donde ya se declaró incobrable. O sea, una vez que lo declaré incobrable, lo que se sigue devengando para atrás, ahí lo voy a considerar el momento que lo corte, porque lo recupero en definitiva, ¿sí? Que siempre, cuidado, no duplicar. Ya devengo, ya devengo.
En realidad, si tenés suerte de cobrarlo rápido y vos lo venías devengando, ni siquiera habría que hacer nada, porque ya lo devengaste. Lo que suele suceder es que demora bastante en cobrarse, entonces da tiempo a cortar y por lo menos no seguir pagando impuestos hasta que no lo cobres. Y la verdad es que en general la gente ya no se queda en la casa. Estamos hablando de terminar juicio de preso y desalojo. Se lo tienen que haber sacado, por lo cual no es muy habitual que se dé. Es efectivo, porque vos pensás que en tu activo, ¿qué vas a haber tenido en tu patrimonio? Vas a haber tenido el devengamiento y un crédito, porque no te lo pagaban. Cuando te entra la plata, vas a dar de baja el crédito porque te entró el efectivo, patrimonialmente. ¿Sí? Sí. Las dos. Las dos tienen que estar cumplidas para que se dé el corte del devengamiento. En general es así, por eso te digo. Pero puede haber, a veces se quedan, puede haber, pero en general casi que no se da. ¿Eh? Sí, sí. Y podríamos decir que sí, porque es lo que vos cobraste de más después del devengamiento. Sí, podríamos decir que sí. No, nada, ya devengaste, ya está. ¿Estamos? Bien. La ganancia neta en general, en este y en todas las categorías, se calculan de la ganancia bruta, que sería la sumatoria de todos los ingresos que hemos visto en el 44, menos los gastos necesarios, artículo 83 que veíamos recién, menos las deducciones. En materia de deducciones, acá voy a hacer un cuadrito, porque esto lo van a aplicar o lo van a usar en todas las categorías. Nosotros tenemos, primero, a ver si se entendió, qué son las deducciones. Esto lo vamos a repasar, ya lo han visto. Cuando hablamos de deducciones, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cuál es la diferencia entre una deducción y un gasto? Porque el fisco expresamente, o sea, yo me puedo restar algún concepto que a veces no es gasto, por ejemplo, una amortización no es un gasto, sin embargo la puedo restar. ¿Por qué? Porque está en el artículo 86 de la ley, si no, no podría. O sea, en general el gasto es todo aquello vinculado con la obtención de la renta, ¿sí? Necesario. Ahora hay otros conceptos que a veces implican erogaciones y a veces no, por ejemplo, como digo, la amortización, el gasto de mantenimiento presunto que vamos a ver para primera, que inclusive hay algunos que nada tienen que ver con el desarrollo de la actividad, qué sé yo, el seguro de vida. ¿Qué tiene que ver el seguro de vida? Sin embargo, ¿por qué lo tomo? Porque el 85 me lo permite. Entonces, una cosa es el 83, que me habla de gasto necesario, y otra cosa son las deducciones, que son estos conceptos que expresamente me permite la ley, y si no están en algún artículo no los puedo tomar. A ver, si no es gasto necesario y no es deducible expresamente, no lo puedo tomar. En donde arrancamos en el 85 con las generales, que son los que ustedes ya han visto en el esquema, el 86, que también son generales, le dice, la ley dice especiales de las 4 categorías, y después tenemos 87 y 88, que son las amortizaciones, que vamos a ver. Ay, espérenme que yo, a ver si estoy bien. Sí. Y en la 89 tenemos la especial de la primera categoría. Y a partir de allí tenemos especiales de las otras categorías. Tenemos especial de segunda, especiales de tercera, y la cuarta no tiene especiales, tiene deducción especial, pero de las personales. Por otro lado, además de estas, tenemos las deducciones personales. ¿En qué artículo están? 30. Que solo son para personas físicas. Por eso son personales. Nunca un sujeto de la tercera. ¿Claro? Bien. Entonces, vamos a ver qué deducciones, además de todas las del 85, qué deducciones y de los gastos necesarios vamos a poder tomar, o tiene específicamente la primera, en donde las de mayor aplicación están en el 86, porque el 86 nos habla de la posibilidad de computar amortizaciones, primas de seguro sobre el inmueble, gastos de fuerza mayor en caso de alguna situación sobre el inmueble. Entonces, ¿qué tenemos?
¿Qué vamos a deducir como gastos? 111, estamos partiendo de la ganancia bruta, vamos a ir a la ganancia neta. ¿Qué nos vamos a restar? Primero, son deducibles los gravámenes que recaen sobre el inmueble, independientemente de quién los paga. Si los paga el inquilino, además son más renta, y se deducen aunque no se encuentren pagados. Nosotros cuando vimos en el 44 dijimos que un concepto que es mayor renta es cuando los impuestos que graban el inmueble están a cargo del inquilino. ¿Se acuerdan? Bien. Entonces, una cosa es cuando es mayor renta y otra cosa es cuando es un gasto computable. Los impuestos que graban la propiedad que está afectada al alquiler son siempre un gasto computable. Porque si yo no pago los impuestos sobre mi inmueble, me quitan el inmueble y no puedo tener más renta. Entonces no hablo de deducción, hablo de gasto necesario. Son los impuestos y las contribuciones que graban el inmueble. Entonces, siempre, por eso acá dice, independientemente de quién los paga. ¿Cuál es la cuestión acá? Que si los paga el inquilino, además de ser un gasto necesario, son mayor renta. Entonces, en este caso tendré una renta por el alquiler, más los impuestos a cargo del inquilino, y después le voy a restar el impuesto. No, vamos a ver, si bien se netean, ya van a ver ustedes por qué. Primero que el decreto reglamentario expresamente dice cómo hay que hacerlo. Dice, la renta bruta le resta el gasto de impuestos. Pero además no termina siendo neutro, y ahora les voy a explicar por qué. Vamos hasta acá, entonces. No lo neteen, por favor, porque está mal. Esto quiero que quede claro y grabado. Está mal. Es renta bruta, suma de alquileres, impuesto a cargo del inquilino, mejora, renta neta, le resto el impuesto. Claro, no, pero si no da lo mismo, no da lo mismo. ¿Tá? Además, el decreto dice cómo hay que hacerlo así. Bien. Entonces, ¿los impuestos a cargo del inmueble son un gasto deducible? Sí, porque necesito pagarlos. ¿Qué más voy a poder tomar? Los intereses resarcitorios. Intereses resarcitorios de esos impuestos que hubiera pagado, supongamos que lo pago tarde, ¿sí? El interés es un gasto más del impuesto. Y acá sí, cuidado con esto. Detalle. Si el impuesto o la contribución está a cargo del inquilino, los intereses no son deducibles porque es una carga de él. Él le debe al fisco esos intereses. Yo se lo voy a cobrar a él. ¿Claro? Entonces, los intereses resarcitorios por el pago fuera de término de los impuestos que graban la propiedad son deducibles en tanto y en cuanto el inmueble, el impuesto esté a cargo mío. Si no, es una cuestión de mora del que los tiene que pagar, que es el otro, no yo. Vamos, siempre lo voy a recuperar. Bien. Y si hubiera diferencias de impuestos que surgen por algún revalúo, por ejemplo, también las voy a poder tomar en el momento en que me determinen esa diferencia. En tanto y en cuanto estemos hablando de impuestos que grava la propiedad, me lo voy a poder computar. ¿Sí? Entonces, primer concepto, gasto, todos los impuestos que graban la propiedad, estén o no a cargo del inquilino. Amortización. La deducción por amortizaciones están en el 87 y en el 88 de la ley. A ver, ¿qué es lo que nos habilita a computar la amortización? El artículo 111 del decreto reglamentario, el inciso B, donde dice que son deducibles las amortizaciones de los inmuebles como también de los muebles, y hace una aclaración muy importante que es el costo computable. Cuidado con esto porque lo que veamos hoy de amortización lo van a usar para todas las categorías. Primera, tercera y cuarta, ¿sí? Entonces, primer gran concepto, costo computable a los fines de una amortización, es todo el gasto de compra o construcción, según sea el tipo de bien del que estamos hablando, si lo hemos construido o lo hemos comprado, incluido todos los gastos necesarios o con motivo de esa compra o instalación, excepto los intereses que paguemos por esa compra. ¿Por qué no forman parte del valor de costo? Recordemos que si estamos amortizando, estamos hablando de un bien de uso, ¿sí? Con lo cual a ese bien lo hemos activado, lo tengo en mi activo. Estos inmuebles los tengo activados. Si yo para comprar un inmueble o construir un inmueble me financio y pago intereses, esos intereses son un gasto necesario. Entonces ese gasto, ese interés no forma parte del valor de costo del bien, sino que son un gasto, con lo cual me conviene, porque yo lo voy a mandar a gasto y lo voy a restar de mi renta bruta.
¿Está bien? Entonces, valor de costo computable a los fines de la amortización de mis bienes, ya sean muebles o inmuebles, va a ser el costo de compra, construcción, edificación, instalación, más todos los gastos necesarios, flete, comisión, excepto los intereses que me cobren, porque los intereses van por fuera y los voy a poder computar. ¿Estamos hasta acá? Bien. Amortización de bienes muebles, artículo 88 de la ley. Los bienes, cuando hablamos de bienes amortizables, les decía recién, son bienes de uso. Los bienes de cambio no se amortizan, son bienes afectados a la actividad, con lo cual la ley en el artículo 86 nos habilita a computarnos el desgaste de estos bienes, o sea, la amortización. Por eso lo podemos hacer. Y la amortización, ustedes ya lo han visto en esquema, van a ser siempre un concepto que no implica erogación de fondos. Entonces, ¿qué hacen con la amortización? Cuando tienen que armar el cuadro de justificación de variaciones patrimoniales. La amortización es uno de los conceptos típicos que van a ¿qué? En el cuadro de justificación de variación. Tengo que devolver porque me está dando fondos, yo resté un monto que en realidad no es real, entonces me justifica incremento patrimonial. ¿Está? ¿Se acuerdan cuando vieron el esquema? Entonces, bueno, lo que vamos a ver hoy es cómo lo vamos a calcular. El artículo 86 de la ley nos dice que a los fines de la amortización de los bienes muebles, si lo tengo acá, sí, vamos a tomar ese precio de compra o de construcción, según qué tipo de bien sea. En general los bienes muebles son comprados, pero puede haber alguno construido o elaborado. Lo vamos a dividir por los años de vida útil asignados a ese bien. ¿Qué años de vida útil? La ley no tiene años de vida útil. Solo dice los años de vida útil estimado y demostrado. Y en esto nos apoyamos por usos y costumbres en lo que es la contabilidad o los términos contables. Sin embargo, cada vez hay mayor cantidad de números. En la realidad hoy aparecen conceptos de amortización que antes no existían, como la obsolescencia, por ejemplo, en donde ya no es solamente el desgaste mecánico, sino muchas otras cuestiones. Lo que tiene que ver con la obsolescencia tecnológica es muy importante. Entonces empiezan a aparecer otros años de vida útil, por eso la ley no pone años. Y dice, los años de vida útil asignados demostrables de ese bien. Entonces, en la práctica vamos a usar los mismos que venimos usando para la contabilidad, pero en realidad, en la profesión, nosotros ya vemos mucha mayor cantidad de amplitud en esto, y si uno puede demostrar, y también hay mucha jurisprudencia que lo avala cada vez más, en realidad en donde el contribuyente usa menos años de vida útil que lo que en principio sería. Digo, si una computadora o un equipo electrónico hoy, por el avance tecnológico, pensemos, no sé, porque era una cuestión, un teléfono, ¿sí? A veces increíble los teléfonos, no digo que no sirvan más, pero a veces para determinadas cuestiones en 2 años ya no sirven más. ¿Se entiende? Entonces yo ya no lo amortizo en 3 o en 5, en 2. Si lo amortizo en 2, bajo más gasto, digamos. Bueno, todas estas cuestiones tienen que ser demostrables y comprobables. Entonces, en la práctica nos vamos a manejar con los años estándares de usos y costumbres y vamos a tomar ese valor de costo que dijimos que incluye todos los gastos, menos los intereses, lo vamos a dividir por los años de vida útil y eso nos va a dar la cuota de amortización anual. Dos cuestiones importantes. En materia de amortización de bienes muebles, no se proporciona. Digo, se amortiza íntegramente el año de compra y no se amortiza nada el año de venta. Entonces, si yo tengo una máquina que la voy a afectar a alquiler o los muebles de la casa, que los compré en octubre o en noviembre del 2025, cuando vaya a liquidar el 2025 voy a tomar toda la amortización de esos muebles. Supongamos que son 5 años o 10, tomaré del 25 en adelante hasta computar bien. Y nunca el último. ¿Está? Digo, no lo proporciono por los meses. Lo compré en noviembre, entonces lo divido. No, es todo entero el de compra, nada el último. Vamos a ver que en inmuebles es diferente. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Segunda cuestión, actualización. Ustedes ya vieron también que la ley tiene un artículo que desde el año 2018 nos permite la actualización de los bienes. O sea que ese valor de costo a los fines de la amortización, yo lo voy a poder actualizar en tanto y en cuanto estemos frente a bienes muebles comprados con posterioridad al 1 de enero del 2018, artículo 93 de la ley. ¿Sí? O sea, que si yo tengo en esta casa que estoy alquilando bienes muebles que los he comprado hace 20 años, a los fines, primero que van a estar todos amortizados,
pero podemos tener del 2018 hoy, podemos tener algunos bienes del 2017, 2016, 2015, que todavía son amortizables y el valor de costo no es actualizable. Claro, entonces, ¿qué es importante a los fines de la actualización? Esto también se graba en esta fecha porque la vamos a usar para todas las actualizaciones, porque el 93 en realidad es un artículo que aplica a todas las categorías. Y dice que la actualización la retomamos, que es también cuando se retoma el cálculo del ajuste por inflación. Al volver a ver índices, volvemos a trabajar con A por I. Entonces, ¿cuándo vamos a actualizar el valor de costo a los fines de amortizar? Cuando el bien que estamos amortizando, esto es lo mismo, va a regir para inmuebles, son bienes comprados o construidos después del 1 de enero del 2018. Si es así, vamos a aplicar el índice por inflación desde la compra hasta el momento que estoy, hasta el cierre del ejercicio, que es cuando estoy amortizando, por ejemplo. ¿Vamos? Bien. IPC, índice de precio al consumidor. Sí. ¿Qué pasa con los bienes inmuebles? Artículo 87 de la ley. Con los bienes inmuebles, la ley ya sí, a diferencia de los muebles, define años de vida útil porque habla de un 2% anual. Esto nos está diciendo que le asigna un valor de 50 años. ¿Estamos? Entonces, primera gran definición, el inmueble es 2% anual. Ahora, ¿cuál es la particularidad en el cálculo de la amortización? Que el artículo dice que se amortizan por trimestres. Primero, se amortiza un 2% anual, 50 años. Se amortiza por trimestres, porque le da, en definitiva, 200 trimestres de vida útil, 50 años. Se amortiza desde el trimestre de afectación del bien o de compra hasta el trimestre en que se agote su vida o hasta el trimestre inmediato anterior a aquel en el que los bienes se enajenen o desafecten de la amortización. De la actividad, perdón. Vamos a aplicar esto. Y acá, con personas humanas es más fácil, con lo cual si lo entienden acá, va a ser más fácil cuando lleguen a la tercera. ¿Por qué cuando lleguen a la tercera se les complica? Porque cambiamos la fecha cambiamos el periodo fiscal. Entonces ya ponemos otra fecha de cierre, ahí se complicó. Cuando hablamos de trimestre, no hablamos de trimestre calendario exclusivamente, hablamos de trimestre de ejercicio. En el caso de la persona humana, nuestro ejercicio siempre es año calendario, o sea que no hay problema. Cuando veamos tercera, ese ejercicio puede que no sea año calendario. ¿Estamos? Entonces, no es trimestre calendario necesariamente. Por ahora, si vemos personas humanas, lo va a hacer. Entonces decimos, si mi ejercicio económico 2024, por ejemplo, de enero a diciembre del 2024, trimestre 1, 2, 3, 4 trimestres, ¿cómo voy a amortizar el bien? ¿Cómo voy a computar esos trimestres? Si yo al inmueble, estoy en el 2025, como ponemos, lo compro el 10 de mayo del 2025. 10 de mayo del 2025. ¿En qué trimestre lo compré? Segundo, estoy acá. Acá está el 5 del 25. Con lo cual, a los fines de la amortización, para el ejercicio 2025, ¿cuántos trimestres voy a computar? 3, desde el trimestre de compra. Entonces, cuando liquide el 2025, no va a ser un 2%, va a ser un 1,5%, porque no tengo todo el año. ¿Está bien? Cuando yo a este mismo inmueble en el año 2026 vuelva a liquidar, digo, tengo que amortizar este inmueble del 2026, ¿cuántos trimestres calendarios tengo? 4. O sea, ustedes, el riesgo lo tenemos siempre en el año de compra y de venta o desafectación, porque ese es el año en donde puedo tener menos de 4. En el medio son 4. ¿Se entiende lo que digo? Si en lugar de comprarlo el 5 de mayo, la situación es que yo lo traigo a este mismo inmueble, lo tengo hace 10 años, y lo vendo en octubre del 2025, lo vendo. Voy a liquidar el 2025 y lo vendí en octubre. ¿En qué trimestre lo vendí? Primero del 2025. ¿En qué trimestre? En el cuarto, octubre, noviembre, diciembre. Acá está el mes 10. Con lo cual, cuando vaya a liquidar, digo, bueno, voy a amortizar este inmueble porque lo tuve afectado hasta que lo vendí. ¿Cuántos trimestres voy a computar para la amortización? 3. Hasta el inmediato anterior al de la venta. ¿Ves? Y acá vuelvo a tener 3. Podría haber tenido 2 o 1. Lo vendí en enero. Fíjense qué pasa. Lo vendí en enero del 2025.
¿Cuántos trimestres voy a considerar a los fines del 2025, en este caso? Ninguno. Vamos entonces. Cuidado con los trimestres. Si lo entienden a esto, está bueno para que lo vayan ejercitando. Cuando veamos tercer y cambiamos y movemos el ejercicio, ahí se confunde un poco más porque ya los trimestres no son enero, marzo, como uno lo mira, 3, 6, 9, 2. ¿Estamos? Bien. El año entero, nada más que acá es trimestral. Exactamente. Sí. Este año no. Exacto, porque es hasta el anterior. Entonces, primera cuestión, cómputo de trimestre. Segunda cuestión, ¿cómo vamos a determinar el valor de costo de los inmuebles? El valor de costo de los inmuebles depende, podemos tener dos tipos de inmuebles. Uno es un inmueble construido, con lo cual ahí no hay duda, porque es el valor real de construcción, yo voy a tener los datos, yo lo construí, por lo cual yo tengo mi valor de costo. El otro es un inmueble comprado. Cuando estamos frente a un inmueble comprado, la ley define estas instancias de determinación de valor de costo. Y esto no es alternativo u optativo, como dice la filmina anterior. Esto es el orden que marca la ley y tengo que intentar desde el costo real hasta lo menos real. Costo real sería lo efectivamente gastado en el caso de construcción o el valor, a ver, el valor de costo de la escritura que me dice, bueno, ¿cuánto es mi valor de construcción? Perdón, obvio una parte no menor. De un inmueble, ¿qué amortizamos? ¿Qué parte del valor del inmueble? Construcción, terreno tiene todo el inmueble. ¿Qué es lo que amortizó? Solo La construcción. Exacto. Por eso acá lo que estamos determinando es el valor de la construcción que yo voy a considerar a los fines de la amortización. ¿Cómo saco ese valor de construcción? Entonces decimos, primero costo real de obra. Si no tengo el costo real, y en general esto se da con inmuebles comprados, que es muy difícil porque la escritura no dice exactamente cuánto es el valor real. Dice, te vendo un inmueble en $100.000. Dentro de esos $100.000, ¿cómo sé cuánto es construcción, cuánto es terreno? Bueno, ahí donde aparece la instancia del avalúo fiscal de la fecha de compra. ¿Qué es el avalúo fiscal? El avalúo fiscal es tomar la evaluación que tiene ese inmueble a los fines del ente evaluador provincial, entiéndase catastro de la provincia que fuere. Esa evaluación figura en el cedulón del impuesto inmobiliario, entonces ahí podemos ver la evaluación, que después renta la usa para calcular el impuesto inmobiliario. Pero la evaluación dice exactamente cuánto vale la obra y cuánto vale la tierra de ese inmueble. Y de allí voy a sacar el porcentaje. Entonces digo, bueno, si mi cedulón dice que la tierra, a ver, me va a decir el valor de tierra de este inmueble es de 15 millones. El valor de obra es de 100 millones. Profe, ¿puede poner la cámara así vemos la pizarra? Me mata. Sí, pero... Ah, no sé por qué. Se cortó porque estaba, ¿no? Sí, profe, se dejó de ver. Ay. No, chicos, no sé qué le pasa, ¿eh? No me la deja. No sé por qué no la deja. A ver, ¿será por esto? A ver. No, perdón, pero no me la deja activar. Lamentablemente no me animo a cerrar todo porque, a ver, mostrar. A ver ahí. ¿A dónde?
Este. Está, ay no. ¿Está? Ay, qué genio, gracias. ¿Ahí lo ven? Gracias, compañero. Sí, profe. Sí, Gracias. profe. Entonces decía, supongamos que el valor de la tierra son 15, el valor de la obra son 100, simplemente saco la proporción. En total el inmueble vale 115. Bueno, esto me va a dar el 90%, digo, cualquier número, ¿no? 90 de obra, 10 de tierra. El valor de costo, voy a tomar el precio de compra por ese porcentaje que corresponde a la obra y ese va a ser mi valor amortizado. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, cuando no tengo el valor real, volvemos acá, me voy a ir a el avalúo. ¿Qué es lo importante con el avalúo? Se me chica un poco. ¿Qué es lo importante con el avalúo? El avalúo fiscal lo miro una sola vez, que es el momento de compra. Y nunca más, lo determino en ese momento porque la evaluación del inmueble puede ir cambiando un montón. Entonces yo no voy a ir cambiando el valor amortizable cada vez que cierro un ejercicio. Por eso dice, valor del avalúo fiscal del año de compra, exclusivamente y no se mueve más, ¿está? Porque si no le voy cambiando el porcentaje amortizado, ¿estamos? Y la tercera opción, el último a la derecha. Che, tienen que venir a clase y dejarse de jorobar con esta tecnología. Ahí está. ¿Querés ir vos? Bueno, qué calor que saca entre la tecnología. Bien, y la última alternativa, si no tengo ninguna de las anteriores, es el justiprecio. ¿Qué es el justiprecio? Un valor que los usos y costumbres han dado, en donde, dependiendo del tipo de inmueble que compro, si es PH o no es PH, le voy a asignar un 80 cuando es PH, porque tiene más construcción, digamos, y cuando no es PH, imaginemos la casa, tiene un poco más de tierra, entonces tenemos 67 para las casas, 80 para la propiedad horizontal. Ese es el porcentaje que le voy a aplicar al precio total de compra y eso me va a dar mi valor amortizado. Sobre eso voy a calcular la amortización según los trimestres que correspondan, como vimos. ¿Está claro? Y recuerden también que que lo comprado con posterior a enero del 18 también es actualizado. ¿Qué pasa con la mejora? Cuidado con esto. La mejora es un inmueble. Dijimos que cuando ya definimos qué es mejora, cuándo se va a dar la mejora, la voy a activar como mayor valor del inmueble y así como el inmueble es amortizable, la mejora también lo es. ¿Sí? La mejora va a ser amortizable siempre. Y acá el mismo concepto que dimos para los impuestos. Dijimos que la mejora va a ser una renta indirecta y la va a tener que gravar el propietario cuando la mejora la introduce el inquilino y la paga el inquilino y no se la reintegra el propietario, ¿verdad? Ahí tengo una renta, punto. Ahora voy a hablar de un gasto, una deducción en realidad, la amortización. A los fines de la amortización la vamos a calcular como vamos a ver ahora y es siempre deducible. No importa quién pagó la mejora. ¿Está claro? Si la pagó el inquilino, voy a tener la renta y la deducción. Si la pagué yo como propietario, no voy a tener la renta y voy a tener la deducción. ¿Por qué una deducción? Es un gasto, digamos, está vinculado con el inmueble que me termina generando renta. ¿Está claro? Siempre la estás pagando, exactamente. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la amortización de la mejora? El valor de la mejora es más fácil, porque siempre voy a tener el valor, el costo de la mejora. La cuestión es cómo la voy a, digamos, los años de vida útil, cómo los voy a asignar, y eso lo resuelve el artículo 230 del decreto reglamentario que dice que se amorticen los trimestres de vida útil que le restan al bien al que fueron incorporados
desde el ejercicio de su habilitación, independientemente de que la mejora la haya pagado el propietario o el inquilino, y la actualización lo mismo que vimos recién. Entonces, ¿cómo voy a...? Ya la mejora rara vez va a tener 200 años de vida útil. ¿Por qué? Porque yo la estoy metiendo en un inmueble que viene con una vida útil transcurriendo. El valor del inmueble principal, digamos, o donde yo incorporo la mejora, tiene 200 años de vida útil. En el momento que yo le agrego la mejora, ¿qué miro? ¿Cuántos años de vida útil le restan a ese inmueble? Y esa es la cantidad de años de vida útil que yo le voy a asignar a esta mejora. De esa manera llego a la finalización de la vida útil en el mismo momento. ¿Se entiende? Si yo le doy 200 a la mejora, a lo mejor el inmueble ya transcurrió 150. ¿Se entiende lo que digo entonces? La particularidad en la mejora es determinar correctamente, el valor de costo es muy simple porque lo tengo, determinar los años en los que voy a dividir esa mejora para poderme tomar el valor amortizable de cada año. ¿Está claro? Bien. Conservación y mantenimiento, artículo 111 del decreto reglamentario. Los gastos de mantenimiento, que charlamos un poquito recién cuando hablábamos de la mejora, que no es una mejora, o sea, cuando estemos frente a un gasto de mantenimiento real, el artículo 111 permite restarlos, por supuesto, y el artículo 89, yo ya lo borré ahí, pero ¿se acuerdan que les dije el artículo 89 de la ley? Establece una deducción especial y específica para esta categoría, la primera. ¿Qué me dice el artículo 89 de la ley? Me dice que cuando exista, a los fines del cómputo de los gastos de mantenimiento o de la deducción del gasto de mantenimiento, la ley le permite optar al contribuyente, dice, dos alternativas para realizar esta deducción a opción del contribuyente. Gastos reales, se computan los gastos realmente efectuados según surge de los comprobantes. Gastos presuntos, se admite computar como gasto de mantenimiento el 5% de la ganancia bruta generada por el inmueble. La opción o la alternativa elegida se debe mantener por 5 años y aplicarse a todos los inmuebles. Ahora, hay algunos inmuebles que no permiten esta opción, dice, no pueden aplicar la opción 2, presunto, los inmuebles que tengan administración, dice, quienes tengan administradores o están obligados a llevar libros, y tampoco lo pueden aplicar en los casos de inmuebles rurales. ¿Qué me está diciendo acá? Esto es una manera de permitir al pequeño contribuyente, que en realidad le es muy difícil, pensemos en un gasto de mantenimiento, conservación, son los gastos menores del inmueble, a ver, el plomero, vayan a pedir la factura ustedes al plomero, al gasista, ¿se entiende? Compre una cosita, digamos. A veces es complicado tener esa documentación de respaldo, entonces la ley permite, y acá puede elegir el contribuyente, y dice, bueno, mira, como yo sé que esto es complicado, te voy a permitir que elijas. O vas por la alternativa de gastos reales, entonces, ¿qué significa eso? Me juntas todos los comprobantes, y cuando yo te fiscalice, me muestra y me dice, ¿por qué te restaste esto? Acá está esto, más esto, documentación en mano. Eso es gasto real. Si no podés, porque se complica, te permito que te computes como gasto, un gasto presunto de mantenimiento del 5% de la renta bruta. Y ahí es en donde viene la incidencia de tomar los impuestos como mayor renta, aunque después lo reste. Porque voy a calcular el 5% de la renta bruta, donde sume alquiler, impuesto, mejora. Todo eso va a formar la renta bruta y a eso le voy a aplicar el 5%. Si yo no tomo los impuestos a cargo del inquilino, voy a bajar la base y voy a calcular menor interés presunto. O sea que voy a cometer dos errores. Uno, no haber tomado el impuesto. Dos, calcular más el interés presunto. ¿Está claro? Y cada error en el parcial vale 10 puntos menos. Entonces, cuidado. ¿Estamos? Entonces, ¿puedo elegir? Sí. Cuidado, no siempre. Hay casos en donde, dice la ley, lo tiene que primero mantener durante 5 años. Es decir, yo lo elijo en el 2023, no puedo hacer, bueno, el 2023 gasto real, el 2024 presunto, el 2025, no. Si usted eligió presunto, son presuntos y lo tengo que mantener durante 5 años. Recién ahí puedo volver a cambiar. Lo puedo aplicar, dice la ley, lo tiene que aplicar para todos los inmuebles. Perfecto. Todos los inmuebles que permitan esta opción. Hay dos tipos de inmuebles que no me permiten esta opción. Uno son los rurales, o sea,
Si yo arriendo inmuebles, para esos inmuebles no puedo optar por presuntos. Sí o sí, gasto real. Y el otro es cuando esos inmuebles tengan administración o tengan que llevar libro. Es decir, si yo tengo 10 departamentos y me los administro una inmobiliaria, no puedo aplicar presunto, porque me lo están administrando. Esa inmobiliaria me tiene que entregar la documentación de respaldo de mis gastos reales. ¿Está claro? Digo esto porque este es un error muy común que cometen, que les decimos, el contribuyente tiene 3 inmuebles, 2 urbanos y 1 rural. Aplica interés presunto. Van con todo interés presunto. Todo donde se pueda. Dice, pero la ley dice todo, pero dice que el rural no. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, si voy presunto, sí, todos los presuntos, todos los que admiten presunto. Si tengo rural, no. Si me dice que están administrados por inmobiliaria, no puedo, porque la ley me dice que esos no. Entonces, tengo que ver del universo de inmuebles que tengo alquilado, cuáles son los que permiten la opción y con todo ese grupo voy a ir con interés precio. Los otros van a ser reales. ¿Está claro? Bien. ¿Qué más? Otras deducciones que permite la ley, los intereses devengados por créditos hipotecarios. Cuidado que esto no se refiere a lo que ya vieron en el 85A, que hablaba del tope de los 20.000. Eso es para todo el mundo. Acá estamos hablando, en realidad eso tiene que ver con compra de inmuebles, de vivienda. Los intereses hipotecarios son los intereses que yo pago por la compra de un inmueble que estoy afectando a una renta gravada, con lo cual son intereses, son gastos computables. ¿Sí? Lo que decíamos al principio. Si yo compro y pago intereses, eso no forma parte del costo del bien, sino que lo voy a computar directamente como gasto. ¿Ah? Primas de seguro, lo que utilizo para la cobertura del bien. No puedo computar nunca ni impuestos ni nada que tenga que ver con terrenos baldíos o inmuebles inexplotados, obviamente, porque no están afectados a locación. Bueno, en este punto hay una cuestión media sutil que a veces puede dar confusión, que dice, fíjese, no pueden deducir impuestos sobre terrenos baldíos o campos inexplotados, pero sí gastos devengados por bienes destinados a generar ganancia grabada, aunque no se encuentren devengando ingresos. ¿A qué nos estamos refiriendo con eso? Dijimos que todos los gastos necesarios vinculados con la actividad grabada son computables. Si yo tengo un inmueble que lo tengo afectado de alquiler y lo tengo en alquiler hace 7 meses y no lo puedo alquilar, no significa que sea inexplotado. Significa que está afectado de alquiler y no logro alquilarlo. No porque no está cedido gratuitamente. Hablamos, suponte, tenés 3 departamentos comunes y no los podés alquilar. Eso no me está generando renta grabada. No. No es ni de recreo veraneo, ni está cedido gratuitamente, o sea que no tiene renta presunta. Pero yo tengo que poder demostrar que los tenía afectados. ¿Se entiende? ¿Sí? No es que lo tenía en la nada y de pronto ahora quiero restarme los impuestos. No. Yo los tengo afectados al alquiler, los tengo publicados, los tiene el inmobiliario y no los logro alquilar. Los impuestos y los gastos de ese inmueble, ¿son deducibles? Sí, ¿cómo no? Es como si tengo un negocio y me va mal 4 meses, no vendo nunca y gasto, y tengo empleados, y los gastos los tengo que tomar. Esto es lo mismo. ¿Se entiende la diferencia entre en un inmueble inexplotado a un inmueble afectado a renta que no lo logra generar la renta? ¿Está claro? Bien. Bueno, esta es una deducción. Ay, ya terminamos, ya los dejo ir. Esta es una deducción relativamente nueva, la tenemos desde el 2024, que dice que, verte que esta ya la vieron, la del 85K, dice, es computable o es deducible el 10% del monto total anual de alquileres de inmuebles destinados a casa habitación. Ambas partes, locador y locatario, pueden hacer uso de la deducción adicional, además de otras que existen. Esto se está refiriendo a que yo me voy a poder, yo estoy parada en el locador acá, ¿no? Yo soy el dueño del inmueble que está obteniendo renta grabada. Entonces digo, yo alquilo inmueble. Tengo la posibilidad de computar como deducción de eso que yo alquilo el 10%. Esto se incorporó para fomentar, ojo, y para inmuebles destinados a casa habitación. Entonces, si yo alquilo un departamento, para poner un ejemplo concreto,
Y la renta devengada de ese departamento destinado a vivienda para el año 2025 fueron 10 millones de pesos. Yo puedo computarme una deducción del 10% de esos 10 millones, o sea, 1 millón de pesos. Entonces diré, renta bruta de primera, 10 millones. Deducción del 85K, 10% de la renta, 1 millón. Renta neta grabada, 9 millones. Es un beneficio extra que me permite la ley, parada, fíjense que estoy en el locador, no en el locatario, que es el que también lo puede tomar. Acá estamos hablando del que alquila el inmueble. ¿Está claro? Es su propia renta y de esa renta va a calcular y se va a restar un 10%. ¿Se entiende? El alquiler de inmueble para bajar el costo de las viviendas. Esto vino con todo un paquete de medidas que apuntaba a eso, supuestamente el valor del alquiler. Y este que viene ahora, más todavía. Y esta es la última. Esta reforma que viene a definitivamente incentivar esto o bajar el costo de la vivienda, del alquiler de la vivienda, es una exención que la voy a mencionar, si bien tiene aplicación, cuidado con esto, tiene aplicación para el 2026. Esta ley que salió es la ley de modernización laboral, todos hemos escuchado la eterna discusión. Esa ley de modernización laboral incluye un par de reformas en ganancias. Una de ellas es esta. Por eso la vigencia, esta ley se publicó en marzo de este año y tiene vigencia para los ejercicios fiscales iniciados 1 de enero del 2026. O sea, lo que está sucediendo en este ejercicio. No lo que ustedes van a resolver del año pasado. Claro, no quiero que se confundan con eso y apliquen esto en el 2025 porque va a estar mal, ¿sí? No obstante, no podemos dejar de verlo porque está vigente. ¿Qué dice esto? Que a partir de este año están exentos los alquileres de inmuebles destinados a casa habitación, tanto para personas humanas como para empresas. Y además, la venta de inmuebles, pero eso lo vamos a dejar para segundo. Yo me voy a dejar en este primer párrafo. ¿Significa esto que hasta el año pasado teníamos este beneficio de poder descontarnos un 10% de esa renta? A partir de este año, ese beneficio ya no tiene sentido porque todo el alquiler de inmuebles destinados a casa habitación está exento. Tanto cuando el locador sea una persona humana, como cuando el locador sea una empresa. Esto no es menor, es enorme, enorme. Ya no pagan ganancias ningún alquiler de inmueble destinado a vivienda. El destino o el espíritu de esto, ¿cuál es? Baje el costo del alquiler de la vivienda. Y el impacto es muy alto, sobre todo en las empresas. ¿Estamos, gente? Entonces, cuidado con esto. Esto es 2026. Sí. No, habla del locador vos. Vos como empresa tenés 20 departamentos que alquilás. Vos sos el locador. Los departamentos que alquilás son vivienda. No es que la empresa la usa para vivienda. ¿Entendés? ¿Alguna duda, gente? Bueno, que descansen. Gracias. Bueno. Chicos en la casa, todo Chao, bien. profe, gracias. Gracias. Chao. Gracias, profe.